El huracán Z se encuentra en este preciso momento saliendo de la península de Yucatán con vientos máximos sostenidos de 112 kilómetros por hora. Según el Centro Nacional de Huracanes, estará entrando en las aguas del Golfo de México, donde estará fortaleciéndose, avanzando hacia los Estados Unidos, específicamente a los estados de Luisiana y Alabama, donde se han emitido advertencias sobre posibles inundaciones debido a las altas marejadas ciclónicas que estará dejando este huracán Z en los Estados Unidos. Saludos para todos, hoy es martes 27 de octubre del año 2020 y estas son imágenes de la trayectoria del huracán Z que se encuentra en este preciso momento al noroeste de la península de Yucatán. Se formó en las aguas cálidas del Mar Caribe, donde fue tomando intensidad, haciendo un giro hacia el oeste-noroeste. Entró como categoría 1 con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora. Una vez fue avanzando más hacia el noroeste de la península de Yucatán, perdió fuerza, se encuentra en este momento con vientos máximos sostenidos de 112 kilómetros por hora. Se prevé que una vez entre las aguas del Golfo de México, pueden observar como el Centro Nacional de Huracanes nos está indicando que será convertido en un huracán de categoría 1 nuevamente, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora. Continuará avanzando hacia el oeste-noroeste, donde seguirá fortaleciéndose, posiblemente en un huracán de categoría 2. Seguirá con su movimiento de traslación un poco más hacia el norte, donde se espera que pueda llegar como un huracán de categoría 1 o categoría 2 al área de Nueva Orleans en Luisiana. A medida que siga avanzando hacia el este-noreste en los Estados Unidos, pueden observar como el Centro Nacional de Huracanes nos indica que continuará perdiendo fuerza. Pueden ver como en este momento nos está marcando al noreste de Carolina del Norte como una depresión tropical. ¿Qué nos indica esto? Que ocurrirán fuertes lluvias, pero que no tendrá vientos de huracán ni de tormenta tropical, sino que serán vientos escasos de una depresión tropical. Por eso no quiere decir que no hayan avisos de inundaciones, porque la depresión tropical lleva muchas aguas, pero no lleva vientos. Esa es la diferencia de un huracán a una tormenta tropical y a una depresión tropical. La tormenta tropical sí lleva vientos, pero son mínimos a los de un huracán. Ya cuando esta depresión tropical son más lluvias y menos vientos. Ahora les estoy mostrando las imágenes oficiales del Centro Nacional de Huracanes. Pueden observar que a las 10 de la mañana el ojo del huracán se ubicó en este punto del noroeste de la península de Yucatán, específicamente sobre el área de Mérida, donde lleva vientos máximos sostenidos de 112 kilómetros por hora. Y el Centro Nacional de Huracanes nos indica que una vez avance hacia las aguas del Golfo de México, podría llegar a ser un huracán de categoría 2 este miércoles. Hará un giro hacia el este-noroeste, donde estará llegando entre Luisiana y la Florida a los Estados Unidos, posiblemente como un huracán de categoría 1 o categoría 2, donde pueden ver que en el área de Nueva Orleans, el Centro Nacional de Huracanes nos ha indicado que esta área es la que tiene mayor probabilidad de altas marejadas ciclónicas en Nueva Orleans, donde está marcada en rojo, como pueden observar. Ahora les estoy mostrando el mapa de probabilidades de viento. Como pueden ver, el ojo del huracán se ubica sobre el noroeste de la península de Yucatán, el área de Mérida, y pueden ver que aún el ojo del huracán ubicándose en esta zona, los vientos se están sintiendo fuertes incluso en el área de Cancún, México, porque lleva una amplia zona de vientos que están abarcando toda esta zona en los próximos días, donde se les hace un aviso a las embarcaciones que van a andar por el Golfo de México, que deben de tener mucha precaución y cautela por los fuertes vientos y las altas marejadas ciclónicas que se esperan en los próximos días. Por tal motivo es que el Centro Nacional de Huracanes está indicando en esta zona de Nueva Orleans, donde pueden ocurrir algunas inundaciones repentinas por las altas marejadas ciclónicas que van a estarse sintiendo en toda esta zona, desde Luisiana hasta el noreste de la Florida.